Un saludo para todos y para todas, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Nancy Perlaza y soy quien te va a acompañar hoy en esta cápsula mental que he titulado Del miedo a la valentía y quiero contarte que es todo un viaje. No es fácil definir el miedo. Cuando estamos hablando de miedo vamos a encontrar muchas definiciones y podemos decir que miedo es esa alarma, esa alerta que nosotros tenemos, como vamos a ver más adelante, pero que no todo nos produce miedo. Por ejemplo, la imagen que ustedes ven ahí del botecito con el tiburón al fondo es la que a mí me genera más temor. Pero un biólogo marino podría decir que es una especie maravillosa y que es un tiburón ballena y que no correría en peligro, posiblemente. O esa segunda imagen con el estadio a reventar, para algunos deportistas será maravilloso el sueño de su vida, pero para otros no. Ese sonido ensordecedor del público pues le podrían bloquear. Y en la tercera imagen, ustedes pueden decir que esa chica está en una fantasía o está creando el nuevo libro sobre ficción, pero otros podrían decir que estaba hablando acerca de sus pesadillas, está escribiendo algo que soñó que no le gustó. Entonces tenemos esas emociones básicas que se repiten en los seres humanos y dentro de estas, pues el miedo es una que nos significa mucho porque nos mantiene vivos, nos mantiene muy alertas. Entonces, un sujeto experimenta un miedo cuando la presencia de un peligro le provoca un sentimiento desagradable, y esto es clave, desagradable, aversivo, inquieto, con activación del sistema nervioso autónomo, sensibilidad molesta en el sistema digestivo, respiratorio o cardiovascular, sentimiento de falta de control y puesta en práctica de alguno de los programas de afrontamiento que son huida, lucha, inmovilidad o sumisión. Y sabemos que todos estos programas de afrontamiento los tienen los animales, pero nosotros los humanos sabemos combinarlos. Entonces hay un sistema que traemos ya en nuestro cerebro de altísima gama que se llama la amígdala, que tiene dentro de varias funciones esta de detectar cuando estamos en peligro y generar toda una alarma para que nuestro cerebro funcione a favor de nuestra supervivencia. La supervivencia, la procreación y que se mantenga o que sea exitosa nuestra generación son funciones muy relevantes para nuestro cerebro. Entonces se va todo el circuito hasta nuestra corteza prefrontal y esta es la que nos va a decir, ok, ¿qué vamos a hacer con esa situación amenazante? Pero cuando esa amígdala está sobreactivada y está identificando miedo, porque la amígdala no puede decir, ¿será que es un miedo chiquito, un miedo grande? ¿Será que no? Simplemente se prende. Piensen ahora en la alarma de un carro que no funciona bien. Entonces pasa una moto haciendo ruido o pasa algo que haga ruido, alguien medio toca el carro y ya la alarma se va a activar. Cuando nosotros estamos así, con esta amígdala diciéndonos que una situación en la que realmente no estamos en peligro, nos está poniendo en peligro y nos activa todo el sistema, pues entonces tenemos que prestarle mucha atención a esto, porque si se prolonga durante el tiempo esa sobreactivación ante un estímulo que realmente no es amenazante, pues empezaríamos a hablar de algún trastorno y es mucho más complejo. Nuestras funciones ejecutivas nos permiten realizar muchísimas cosas importantísimas, no solo para la vida, sino para la práctica deportiva. Cuando tú estás organizando, cuando tú estás revisando, cuando tú estás creando una estrategia de juego, la estás ejecutando, puedes ver esa cadena del movimiento, puedes visualizar, tomar decisiones, estás utilizando tus funciones ejecutivas. Están relacionadas con la memoria del trabajo y todo esto va a verse afectado cuando estamos bajo la alarma del miedo o estamos atrapados por el miedo. Vamos a ver un proceso que va desde la inquietud o la intranquilidad hasta el miedo. Entonces, estoy en estado de reposo y de repente tengo esa inquietud o intranquilidad que puede ser desagradable y producirme ansiedad o agradable y producirme excitación. Y quiero dar un ejemplo de agradable. Cuando estás listo o lista para competir, para esa competencia que has esperado tanto.
Cuando tienes esa llamada en espera para pertenecer a una liga o para algo muy importante, tú sientes esa intranquilidad, esa inquietud, hay una activación en tu sistema, pero es agradable. Ahora, si es desagradable, como dije anteriormente, ya la llamaríamos ansiedad. Esa ansiedad, muchos deportistas dicen, me siento ansioso, quiero que esta competencia inicie ya, quiero que esta situación pase ya. Y es desagradable. Ahora, si no tiene una causa conocida, algunas personas reportan una sensación de incomodidad, de ansiedad, pero no identifican cuál es la fuente, ahí hablaríamos de angustia. Las personas que tienen ataques de pánico, por ejemplo, reportan esta angustia. De repente sienten un desasosiego tan intenso, se activa todo su sistema, como si algo muy malo estuviera sucediendo, pero ellos no identifican realmente qué sucede. Empiezan a tener ataques de pánico. Y cuando tenemos una causa conocida, pues ahí estaríamos hablando del miedo. Quiero contarles entonces una historia, es mi versión, para ver cómo este miedo tiene ese poder de la interpretación. Y dice así, se llama La Carta. Un animal pasó un fin de semana maravilloso con diferentes animales salvajes y decidió crear una carta. Y la carta comienza hablando del león, de su maravillosa mirada, su rugido imponente, y dice, el león definitivamente es el rey de la selva y fue el mejor anfitrión, me recibió muy bien. ¿Y qué decir del lobo? El lobo me recibió muy bien, fue maravilloso conmigo, me enseñó acerca de la luna, me enseñó cosas muy, muy importantes. Y el elefante, que puede oler el agua a kilómetros, con su sabiduría y con su gran memoria, también fue un gran anfitrión. Le doy las gracias a todos, menos al peor animal del mundo, el animal más peligroso, el animal que ustedes no deben encontrarse. Si se lo encuentran, por favor, huyan, y es la gallina. No sé cómo logré sobrevivir. Firma la carta el gusano. Y vemos aquí en esta historia, que no es un chiste, cómo la interpretación de ese miedo es lo que le da ese componente, esa carga. Tenemos entonces un estímulo o una situación que va a ser recibida por un organismo con toda su fenomenología, con su historia de vida, con sus rasgos de personalidad, momento actual, su familia, su cultura, su etapa de desarrollo, y este organismo va a dar una respuesta que puede ser adaptativa o desadaptativa y va a traer unas consecuencias, y estas consecuencias pues también van a caracterizar nuevamente a este estímulo. Entonces podemos decir que el miedo es un modo de percibir el mundo, y habrían dos polos, un polo objetivo que está relacionado con lo que se percibe como amenazador, y un polo subjetivo que es de quién lo siente. Un ejemplo aquí nos lo da en el 2015 Rafa Nadal, es una imagen que no es usual en él, mostrándose así tan vulnerable, porque Rafa Nadal es sinónimo de fortaleza, no solo física, sino también mental. Y él cuenta cómo por primera vez en ese momento sentía que había salido a la pista con esa sensación de miedo al fracaso, no de perder, sino de no poder jugar. Sales con esa incertidumbre. Y ese fue el año en el que Rafa tuvo que poner a prueba toda su fortaleza mental. Hay tres aspectos claves a favor del miedo, y quiero que veamos rápidamente cuáles son para que estén atentos a esto. El primero tiene que ver con ese control excesivo. En deporte controlamos muchos factores, las variables que van a estar bajo nuestro control tienen que estar ahí en nuestro plan, pero hay otras que no están bajo nuestro control, y tratar de controlarlo todo, miren la imagen. Esta persona que vive ahí adentro seguramente no siente confianza. Tratar de controlarlo todo va a incrementar la sensación de miedo, de angustia, de temor, de todas esas variables psicológicas que no nos generan agrado, que nos mantienen ahí alerta. Entonces, ese factor de control excesivo va a incrementar tus miedos.
Un segundo factor importante tiene que ver con los apoyos innecesarios. Cuando estamos siempre en espera de que alguien nos asista, nos apruebe, cuando estás allí siempre esperando a que algo más te ayude, estás necesitando un apoyo que quizá en algún momento no es tan necesario. Y finalmente el mensaje que se está transmitiendo es que no eres capaz, que siempre necesitas de alguien más, que si tomas el control de tu situación o si estás allí arriesgándote, pues la recompensa o el resultado va a ser muy negativo. Entonces, los apoyos innecesarios van a estar alimentando esta creencia de no soy capaz y eso va a incrementar el miedo. Y un tercer factor importante tiene que ver con la evitación. Cuando hemos vivido alguna situación que ha resultado muy amenazante, pues nuestro cerebro nos va a decir no vuelvas a estar allí. Algunos deportistas ni siquiera son capaces de recordar ciertos momentos de la competencia porque vuelve a generarles todo ese estrés y todo ese temor. Comienzan a evitar hablar, evitar personas, situaciones, momentos de la competencia y esto va a incrementar significativamente el miedo. 6 claves a favor de la valentía. La primera es que distingas esos miedos que son amigos, que te mantienen vivo, que te mantienen alerta, que te llevan a avanzar, a moverte, a pellizcarte, a esos miedos enemigos que definitivamente te bloquean. Importantísimo, tú no eres tu miedo, tienes derecho a sentirlo y a pedir ayuda, a gestionarlo, a hacer equipo, a contarle a tu equipo, a tu entrenador, qué te está produciendo miedo, qué te está generando miedo para que lo puedan trabajar. Puedes declararle entonces la guerra a esos miedos enemigos que han invadido tu vida y yo te doy una estrategia para que puedas mirar el miedo a los ojos, como desenmascararlo. Y es que hagas una lista, puede ser una lista para ti personal, que diga todo lo que se te ocurra, y trata de ser creativo, todo lo que se te ocurra para poder de manera deliberada empeorar una situación en lugar de mejorarla. Por ejemplo, ahora estamos en la cuarentena, estamos haciendo un entrenamiento muy particular. ¿Qué podría yo hacer de manera deliberada para empeorar esta situación en lugar de mejorarla? Y quizá alguno diga, podría sobreentrenarme, hasta lesionarme, podría desconectarme de mi familia, podría empezar a pelear con mi equipo, podría empezar a revolver todo mi tema emocional. ¿Qué se te ocurre que podrías hacer que no te ayudarían a lograr tus metas y objetivos y a sentirte con valentía, sino por el contrario, que te meterían en un caos y de manera deliberada empeorarían? Y ahí van a salir una lista de saboteadores y de miedos. El cuarto punto importantísimo, no puedes colaborar con tu rival. Acuérdate de los 3 factores que te dije anteriormente: control excesivo, exagerado, evitación y los apoyos innecesarios. Si estos 3 están manifestando, empieza a trabajar para gestionarlos, para que a través de tus objetivos los puedas manejar. Quinto, entrénate para fortalecerte. Hay que hacer un entrenamiento mental, aplicar las cápsulas anteriores de los colegas que son muy importantes, buscar asesoría. Intensidad del miedo es proporcional a la gravedad del peligro versus tus fortalezas personales. Sexto, háblate como si fueras tu entrenador mental. Es muy importante que aprendas a pensar y a utilizar las herramientas que te damos desde la psicología del deporte. El psicólogo del deporte que sea de tu agrado, con el que hagas más conexión, es importantísimo en este momento y forma parte de tu equipo. Cuando hablamos de busca buenos aliados, nosotros los psicólogos del deporte estamos ahí. También aquí entra el tema familiar, espiritual, todo lo que sea buen aliado para ti en cuanto a la valentía. Valiente es entonces aquel a quien la dificultad o el esfuerzo no le impiden emprender algo justo o valioso, ni le hacen abandonar el propósito a mitad de camino. Actúa pues a pesar de y guiando su actuación por la justicia, que es el último criterio de la valentía. Del miedo a la valentía hay un viaje intenso, difícil, que requiere de rebeldía, ir en contra de esa aparente seguridad.
Es decirle al miedo amigo que te guíe en el combate y al miedo enemigo que lo enfrentarás con todas tus armas, pero hay que ir al combate. Gracias por estar aquí.